Hola queridos amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Madurecentes. Hoy en nuestro programa volvemos a invitar al licenciado Iván Ojeda, director del Instituto de Estadísticas. Él nos va a contar cuántos madurecentes somos en Paraguay y cómo estamos. Volvemos a hablar también con el abogado Pedro Aley, especialista en jubilaciones y pensiones. Él nos brinda un panorama completo de este ámbito. Y presentamos también a otro abogado, él es Omar Parra, especialista en temas civiles, para hablarnos en esta ocasión acerca de las sucesiones, algo que nos interesa muchísimo. ¿Qué les parece si se quedan con nosotros? Porque ya comienza Madurecentes de hoy. Volvemos hoy al Instituto Nacional de Estadísticas para seguir dialogando con el director, el licenciado Iván Ojeda, quien muy amablemente nos ha brindado en ocasión anterior unos datos muy interesantes acerca de los madurecentes y queremos saber más. Así que ya los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un placer saludarte a vos, Silvia, bienvenida, y por supuesto a esa gran audiencia. Así como estás mencionando, en el Instituto Nacional de Estadística nos dedicamos a la producción estadística y también a la rectoría de todos los organismos o las entidades que, digamos, producen algún tipo de estadística oficial, ¿verdad? Muchos se preguntan, ¿para qué sirven estos datos? Es tan relevante tener la información de un país que saber cuántos somos, dónde estamos, cómo estamos, y por sobre todo qué necesitamos como país para salir adelante. Y esa información está en las oficinas nacionales de estadística. Un país o un gobierno cuando necesita información acude a fuentes tradicionales de información, que son los censos, las encuestas y los registros administrativos. Y también a fuentes no tradicionales, que pueden ser, por ejemplo, los datos móviles. Hoy con los celulares estamos aportando mucha información, a veces hasta inconscientemente, definiendo nuestros perfiles, ¿verdad?, de consumo, ideológicos, etc. Otra fuente no tradicional también es el uso de radares o el uso de imágenes satelitales que nos ayudan un poco a tener otra perspectiva de la estadística oficial. Qué interesante. Y esto, me imagino, se utiliza más que nada para la elaboración de políticas públicas destinadas, por ejemplo, a los jóvenes o a las madres o a los adultos mayores, etcétera, etcétera. Es así mismo. Imagínate, es inconcebible que un país haga o realice o formule políticas públicas que no sean basadas en la evidencia, no en meras percepciones. ¿Dónde hacemos una ruta? ¿O qué hospital necesitamos? ¿O dónde necesitamos un colegio? ¿O cuántos niños van a ser vacunados el año que viene? ¿O cuántos niños van a nacer? ¿Cuánto es la demanda de merienda escolar? Entonces son todos datos que tienen, digamos, un denominador común, que son los datos de población. Y es justamente lo que hoy desarrolla nuestra oficina, ¿verdad? Muy enriquecida por la experiencia internacional, porque también nosotros representamos al país en la Asamblea General de Naciones Unidas, en la Asamblea Económica, ¿verdad? Porque hay dos asambleas, la Asamblea de los Países y también una Asamblea Económica, en donde los directores nacionales de estadística somos los que representamos a nuestro país. Y a su vez somos parte de la Conferencia de Estadística de las Américas, en donde digamos, se comparten experiencias, sabemos qué están haciendo los otros países y por supuesto también nosotros podemos, en base a la metodología consensuada de organismos internacionales, tener lo necesario para comparar los datos y por supuesto para servir de insumo a los tomadores de decisión. Hoy queríamos hablar también acerca de nuevamente esa franja etaria de 50 años en adelante y clasificar un poco económicamente según sus ocupaciones, digamos, en qué condiciones se encuentran dentro de lo que es el estudio económico de Paraguay. Con mucho gusto, Silvia. Te comento que la población, digamos, de 50 años y más, es una población de aproximadamente 1.340.000 personas, ¿verdad? Si hablamos por categoría ocupacional, estamos hablando de, digamos, de la población ocupada de 50 años y más, que es un grupo poblacional de aproximadamente 803.000 habitantes, de los cuales hombres son 484.000
en cifras redondas, ¿verdad? Y mujeres son alrededor de 319.000. Dentro de esa categoría, digamos, de los ocupados, también tenemos categorías ocupacionales. Por ejemplo, los empleados públicos. ¿Cuántos son empleados públicos de los que tienen 50 y más años? Tenemos nuestros registros que nos dicen que son aproximadamente 64.000 personas. Perdón, ¿esto incluye a los de municipalidades o solo gobierno central? Central y descentralizado. Okay. Gobierno, central, gobernaciones, municipios, todo lo que sea público. Entes autárquicos. Autárquicos. Hoy el Paraguay tiene 105 organismos y entidades del Estado, ¿verdad? Y después están los municipios y las gobernaciones. Entonces tenemos aproximadamente 64.000 funcionarios públicos mayores de 50 años. O sea, ¿Personal de blanco incluido? Incluido, okay. Incluido. De los cuales hombres son 32.000 aproximadamente y las mujeres son un grupo poblacional de aproximadamente 32.000. También tenemos los empleados obreros privados. Ahí el grupo es muy superior, son cerca de 146.000 personas, de los cuales hombres son 117.000 y mujeres son cerca de 29.000. También tenemos lo que son emprendedores o son empleadores, o mejor dicho, empleador o patrón, ¿verdad? Entonces, son en un grupo aproximado de 71.000 personas, de los cuales hombres son 57.000 y mujeres alrededor de 13.000. Esto sería, perdón, los emprendedores que tienen MIPYMES, por decirlo, sí, pequeñas y medianas empresas. MIPYMES, todo aquel que es empleador, que da alguna fuente de trabajo, también caracterizado según la metodología de como patrón, ¿verdad? Patrón o empleador. Una pregunta con respecto a estos emprendedores o empleadores de MIPYMES. Esto no necesariamente son todos aquellos que están con RUC al día, o sea, es en general. En general, con o sin RUC, ¿verdad? Ajá, okay. Y justamente hablando de emprendedores están los trabajadores por cuenta propia, ¿verdad? Los cuentapropistas. O profesionales independientes. También. Por ejemplo, el plomero o el abogado, ¿verdad? También, claro. Ellos son 427.000. De la franja etaria de 50 años y más, son el mayor grupo, digamos, que ocupa la mayor cantidad de personas dentro de lo que es la categoría de trabajador por cuenta propia. Finalmente, tenemos el trabajador familiar no remunerado con 55.000 personas y los empleados domésticos que en un grupo poblacional de 37.000 personas. Que generalmente el trabajador doméstico no gana sueldo mínimo, a pesar de que la ley lo exige, ¿verdad? Es así mismo, hay una nueva hoy legislación al respecto y toda esta información es a partir de la encuesta permanente de hogares. Entonces, estos datos son de las familias y para las familias, ¿verdad? Para que el usuario tenga la información suficiente y, por supuesto, los tomadores de decisión o formuladores de políticas públicas tengan la evidencia para realizar su trabajo. Excelente. Yo creo que hay un tema que quedó un poquito pendiente para la próxima y es la del censo que se viene el año que viene. Me salió en verso y todo. Pero algo muy importante que, a lo cual todos tenemos que estar atentos. Así que para otra ocasión, director, hablamos del censo del 2022. ¿Le parece? Con mucho gusto. Tenemos muchísima información a partir del ámbito social, económico y medioambiental. Así que cuando vos quieras, Silvia, con mucho gusto te recibimos en el Instituto Nacional de Estadística. Muchas gracias. Director del Instituto, Iván Ojeda, con nosotros aquí en Madurecentes. No me moleste, mosquito.
Yucaité Fumigaciones, del ingeniero agrónomo Santi Medina. Fumigaciones domiciliarias, industriales, comerciales y en jardines. Desratización, combate a los vectores del dengue y eliminación de termitas QPI. Servicio serio y de confianza. Las plagas se eliminan con Yucaité Fumigaciones. 0981 52 52 71. Yucaité Fumigaciones. Hoy volvemos a visitar a Pedro Halley en su casa, quien amablemente nos recibe, nuestro experto consultor nacional en temas de jubilación. ¿Y cuál es la preocupación aquí en Madurescentes? Las cajas fiscales, una bomba que, como él dice, en cualquier momento nos va a explotar en la cara. Pedro, gracias por recibirnos nuevamente. ¿Cómo estás? Un gusto, muchas gracias otra vez por volver. En fin, sí, el tema jubilatorio de los funcionarios públicos es el primer gran desafío, el primer gran default que se viene en los próximos 3 o 4 años, posiblemente antes. Yo creo que los funcionarios públicos que cotizan a la caja fiscal, cotizan quiere decir que hacen los aportes mensuales, que son los funcionarios de los ministerios, los docentes públicos, los magistrados judiciales, los docentes universitarios, los militares y los policías. Esos son los 6 grupos que cotizan a la caja fiscal. Lo están haciendo ya. Siempre digo que el sistema de pensiones es como un barco que tiene enfrente el iceberg, como el Titanic, y ya se está advirtiendo que estamos cerca y nos están dando los golpes de timón a tiempo para desviar la trayectoria y no estrellarse. Esos colectivos laborales están encaminados directamente hacia estrellarse contra ese default, contra ese iceberg que se da, según el propio ministro Llamosa, en el 2026. ¿Qué quiere decir default? Que ya no se van a pagar beneficios. Pero si los jubilados van a existir, ¿cómo se les va a dejar en la calle? Van a haber posiblemente 80.000 jubilados adultos mayores de la caja fiscal. Y se les va a pagar, pero usando tu plata. Es decir, usando el impuesto de la gente, que la gente paga, se va a usar para pagar los beneficios y no los aportes. ¿Y por qué ocurre esto, Pedro? ¿Cómo se llega a esta situación caótica? Y hay multiplicidad de causas. Fundamentalmente, la caja fiscal no es una caja, es decir, no hace inversiones, recoge dinero y paga beneficios. En este momento, en agosto, ya faltaron cerca de 30 millones de dólares. Es muchísimo para dinero. pagar. ¿Y quién puso esa plata? Puso la ciudadanía a través de impuestos. Esos 30 millones de dólares que salieron de los impuestos sirvieron para completar el dinero que la caja no recaudó. O sea, hay 30 millones de dólares, perdón, que se podrían invertir en hospitales, en escuelas, en infraestructura vial. O sea, es muchísimo dinero, 30 millones de dólares para un país como Paraguay. Bueno, 30 millones en el mes de agosto, pero el acumulado del año está en el orden ya de los 120 millones de dólares. Peor todavía. Peor todavía, vamos a llegar a fin de año con un déficit estructural de más o menos 180 millones de dólares. Es decir, nosotros estamos pagando las jubilaciones de los funcionarios públicos. De cada 10 jubilados funcionarios públicos, a 3 ya le pagamos nosotros, vos con tu IVA y con tu IRP. En 5 años más se estima que de los 10 vas a pagar con impuestos vos. Nosotros. Entonces, ¿qué significa eso? Que el modelo está perimido y que ahora, a distancia prudencial todavía de estrellarnos contra el default, tenemos que dar el golpe de timón para que ese buque siga flotando. ¿Cuáles son las alternativas? Y los expertos del Ministerio de Hacienda están analizando varias alternativas que particularmente a mí me parecen medidas desesperadas, como por ejemplo alzar el aporte. Ya que estás haciendo la analogía con el Titanic, manotazos de abogados.
Y yo creo que hay que preparar los botes salvavidas, subirse a los botes y salvarse. Acá es un sálvese quien pueda en los próximos años. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo solucionamos esto? Porque al paso que vamos, como vos decís, los ciudadanos con nuestros impuestos vamos a estar pagando algo que no nos corresponde, o sea, que no corresponde. Y es un poco el resultado de la falta de sistema de seguridad social. Paraguay no tiene sistema de seguridad social, tiene un conjunto de cajas, cada una disparando por su lado. A tal punto que, por ejemplo, un trabajador que aporta su 9% a IPS, con sus impuestos está financiando también la jubilación que paga la caja fiscal y también está financiando las jubilaciones VIP de los legisladores. Y aparte seguramente tiene un seguro médico privado, prepago. Entonces, y aparte otra vez seguramente tiene que contribuir para Tecopona. O sea, el pobre ciudadano le están exprimiendo como a un pomelo, cuando que en realidad es el resultado de la falta de sistema de seguridad social. En eso es donde hay que ponerse a pensar y hay que diseñar un sistema propio, paraguayo, adaptado a nuestra idiosincrasia, a nuestra realidad. Y eso se hace a través de leyes. A través de nuevas leyes que modifiquen todo este sistema que, como bien decía en una emisión anterior, un sistema ya perimido de 1950, que ya es del viejazo, por decirlo así, anticuado. El problema es que las reformas previsionales se hacen a través del legislativo, pero requieren necesariamente que la población llegue a un pacto social de consenso. Este es el modelo que queremos y hacia acá queremos ir. No es que vamos a esperar que aparezca un senador milagroso que escriba una ley y solucione el problema. Tienen que darse los consensos sociales entre todos los actores, empleadores, trabajadores, jubilados, y entre todos diseñar el modelo que queremos. Ni siquiera empezamos todavía. Convengamos en que la mayoría de nuestros legisladores son politiqueros y no técnicos. Y sus asesores dejan mucho que desear y hemos tenido muy malos ejemplos y muy malas experiencias de leyes que requieren de gran tecnicismo, de mucho estudio y han salido cualquier cosa. Pero, ¿qué te parece si seguimos charlando de esto en la próxima reunión que tengamos? Yo ya te comprometo, ya me tomo el atrevimiento. Con todo gusto. Y otro tema que me gustaría también que en algún momento desarrollemos es el tema de la jubilación privada, que hay varias entidades, inclusive cooperativas, otras que son tipo empresas. Hablar un poquito de eso como alternativa también para mucha gente que a lo mejor no pudo aportar a IPS o que es profesional independiente y no pudo durante su vida profesional o laboral a tener un aporte al IPS, y entonces busca esas alternativas. ¿Te puedo comprometer para una próxima edición? Es un temazo, hay que tocar ¿verdad? eso. Sí, es un temazo. ¿Quién mejor que Pedro Ale para hablar sobre este tema? Muchas gracias, Pedro. Hasta la próxima. Seguimos con Madurecente. Llegó la tarde. Aquí no hay viejos. Solo nos llegó la tarde. Una tarde cargada de experiencia. Experiencia para dar consejos. Aquí no hay viejos. Solo nos llegó la tarde. Viejo es el mar y se agiganta. Viejo es el sol y nos calienta. Vieja es la luna y nos alumbra. Vieja es la tierra y nos da vida. Viejo es el amor y nos alienta. Así que aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Somos seres cargados de saber, graduados en la Universidad de la Vida y del Tiempo que nos dio un posgrado. Subimos al árbol de la vida y allí cortamos los mejores frutos. Nuestros hijos, los que cuidamos con paciencia, que hoy se revierte en paciencia y amor. Así que aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Joven que me escuchas, si en tu caminar por la vida
encuentras un ser que camina encorvado, con pasos lentos, el pelo blanco, la piel arrugada y las manos temblorosas. No lo ignores, ayúdalo, protégelo, dale tu mano amiga y piensa que mañana, óyeme bien, mañana a ti también te llegará la tarde. Energy Farmacias, con la mejor atención. Más calidad a tu vida, cuidamos de tu familia. Ventas online con delivery gratis en www.energyvida.com. Call Center 021-729-5555. Farmacias Energy y Energy Drugstore. Más calidad a tu vida. Hoy en Madurecentes les presentamos a un abogado civilista, porque en algún momento de nuestras vidas enfrentamos algunos conflictos, como por ejemplo las sucesiones. Hoy les presento entonces a Omar Parra, un querido amigo, quien nos va a iluminar un poquito acerca de estos temas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido. ¿Qué tal, Silvia? Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias a todos. Sí, justamente vinimos para hablar del tema de las sucesiones, un momento conflictivo y que cada una de las familias pasa por alguna vez en su vida por esta etapa, ¿verdad? Que es posterior al fallecimiento de un ser querido normalmente. Y que muchas veces puede generar terribles conflictos o por lo menos preocupación, gastos, que la gente se preocupa, dice, desde la sucesión lo que vamos a gastar. Bueno, orientarnos un poquito. Así mismo es, Silvia. Y qué mejor momento que empezar eligiendo una buena persona que sea quien esté controlando las labores de la sucesión, ¿verdad? Y que pueda tener todas las cuestiones en orden para los sucesores, los herederos forzosos posteriormente. El inicio de la sucesión se da con el fallecimiento de una persona. Cualquier persona que crea estar legitimada como para iniciar una sucesión puede hacerlo. ¿Qué significa eso? Que cualquier persona que crea ser el heredero del fallecido puede iniciar el juicio sucesorio. Obligatoriamente hay que hacerlo, aunque alguien deje testamento, porque eso es algo que la gente todavía nos confunde a todos, ¿no? Claro, sí, obligatoriamente hay que hacerlo. Por ley en Paraguay. Sí, es por ley en Paraguay, ya que es la única forma de transmitir los bienes desde el causante, que es el fallecido, a los herederos forzosos. En el Paraguay tenemos dos maneras de heredar, ¿verdad? Una que es la intestada, que es sin testamento, y la otra es justamente vía testamentaria. En ese sentido, tenemos que saber que normalmente en Paraguay las sucesiones son sin testamento o intestadas. Solamente el 0,5% del total de las sucesiones que se hacen en el país son hechas vía testamentos. Ahora bien, la mayor parte de la gente que testa es justamente gente que deja bienes a favor de sobrinos o alguna otra institución. Persona, claro. Instituciones o a instituciones también. también. Por ejemplo, a una fundación. Por ejemplo, o una escuela. Sí, pero son personas sin descendientes normalmente y tampoco sin ascendientes, o sea, tampoco con padres. Claro, es importante empezar a hablar de esto. A veces uno dice, pero yo no quiero hablar de eso. Ay, no me vaya a hablar de sucesión. Ay, no me vaya a decir que dejar testamento. Ay, que fúnebre. Ay, que negativo. Es que
tenemos que aprender todavía en Paraguay esa cultura como hay en países del primer mundo, en Europa, en Estados Unidos, en otras partes del planeta, en donde la gente se prepara para ese momento, ¿verdad? O inclusive hablar de donación de órganos o de, qué sé yo, preparar, empezar a pagar un seguro de sepelio. Y vos le decís eso a alguien y, ay, no, te dice, no quiere ni pensar, pero es algo inevitable. O sea, pero lo único que hace falta para morirse es estar vivo. En algún momento vamos a morir. Entonces es importante dejar la casa en orden, todos los papeles en orden para cuando llegue ese momento no sea una debacle, ¿no? Es así mismo, es así mismo. Aunque nuestro Código Civil realmente está muy bien confeccionado y le permite a las personas, a los ciudadanos, dejar los bienes en manos de lo que establecen las leyes solamente, sin necesidad de testar. O sea, existe una seguridad en ese sentido. Ya se sabe, por ejemplo, de la existencia de la legítima, en la que solamente el 20% de los bienes la persona puede donar o testar o entregarle a otras personas. O sea, el 80% de los bienes de esa persona van a los herederos forzosos. ¿Quiénes son esos herederos forzosos? Normalmente los hijos y el cónyuge. Ay, eso también es importante saber, porque muchas veces se da el caso, ¿verdad? Que una persona tuvo 2, 3 matrimonios, diferentes hijos en distintos matrimonios o inclusive extramatrimoniales. Antes la ley hacía esas distinciones, hoy en día todos los hijos son iguales ante la ley, ¿no? Todos heredan por igual. Exactamente, todos los hijos heredan por igual ante la ley, en el mismo porcentaje. Y las cónyuges o los cónyuges, si una persona, por ejemplo, qué sé yo, se casó 2, 3 veces, ¿qué pasa ahí? Es la cónyuge actual la que hereda. Las anteriores no, y con o los anteriores nada. Con ellos seguramente se inició un proceso de disolución de la comunidad de bienes conyugales y ya cada uno se llevó su parte de bienes que le correspondía hasta el momento que se le pone fin al matrimonio. Hay tanto que hablar en este tema, Omar, porque realmente después de una sucesión tenemos que hablar todavía del tema de las empresas, por ejemplo, qué pasa con una empresa en una sucesión, o si es una sociedad anónima, o si la persona es accionista. Muchísimo tenemos para ahondar en este tema. Sobre este tema hay mucho que hilar todavía. Incluso te diré, dentro de las sucesiones están los acreedores que tienen tiempo para presentarse y verificar sus créditos. ¿Qué significa eso? Que se presenta un acreedor, dice, a mí me debe fulano de tal, tanto dinero, y son los herederos o de la herencia que se paga esa suma de dinero, claro, y el remanente queda para los herederos. O sea, no es que yo me morí y se extinguió mi deuda, quedan mis herederos a pagar. Así mismo es. Claro. En algunas deudas sí, pero quedan los herederos a pagar. Y la diferencia de lo que queda, una vez pagados todos los créditos, todas las deudas, es lo que se distribuye entre los herederos forzosos. Exacto. Esa es una cuestión que también tiene que ver con el testamento. La gente que testa también debe saber de que sus legatarios o sus herederos heredan posteriormente a que se vayan pagando todas las deudas existentes. Excelente. Omar, te invitamos para otra ocasión, porque muchísimas realmente gracias. hay Quedo mucho atento. que hablar en este asunto del derecho civil, ¿verdad? Así se dice, derecho civil. Sí, así mismo, derecho civil o derecho privado. Muchísimas gracias por todo a vos y a los televidentes. Muchas gracias. Abogado Omar Parra dialogando con nosotros aquí en nuestro programa sobre estos temas que son tan interesantes. A veces son medio argeles, no queremos hablar, pero es importante siempre tener, como bien lo dijo Omar al inicio de la nota, alguien que nos aconseje y que sea de confianza. Y qué mejor que un profesional abogado. Cuando tengan un conflicto, no traten de resolverlo por su cuenta porque van a meter la pata. Siempre hay que buscar, así como si te duele algo, tenés una enfermedad, te vas a un médico. Cuando hay alguna duda que tenga que ver con cuestiones legales, jurídicas, no hay nada mejor que recurrir a un buen abogado. Seguimos con Madurecentes. Y ya llegamos al final de Madurecentes de hoy. Gracias por la compañía. Gracias también a La Divina Beauty y compañía, donde cuido mis manos, mis pies y me hacen masajes. También al Centro de Belleza Millennium en Los Laureles. Están ahí cerquita La Divina y Millennium, en la misma cuadra. Allí me cuidan el cabello. Y a Tati Boutique por estas hermosas prendas que he visto. Muchas gracias por todos los mensajes, por el cariño que recibimos cada día en cada estreno de Madurecentes. Ya nos estamos despidiendo por hoy. Nos vemos la próxima. Chao, chao.